Tal. Buenos días y bienvenidos a esta masterclass sobre inteligencia artificial para emprendedores. Cómo dominar el nuevo lenguaje digital. Yo me llamo Rosa Aguilera, soy española y he sido artista de circo, acróbata y soy formadora de profes de yoga en la actualidad. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué haces aquí enseñándonos inteligencia artificial? Pues desde 2020 tuve que digitalizar mi escuela y todas mis formaciones a causa del COVID. Y desde 2022 empecé a utilizar la inteligencia artificial, primero para traducir mis contenidos y después para generar. O sea, me he especializado en inteligencia artificial generativa y trabajo con Julián, que es mi compañero, que es técnico y que tiene un perfil mucho más informático, que se dedica a hacer todo lo que es eh, más técnico, como código, no código, vibe coding, que se llama generalmente. También Julián se ocupa de la ciberseguridad, de la IA local, de todas las herramientas open source, de fuente abierta, de las automatizaciones y bueno, de todo lo que es un poco más complicado. Y yo me ocupo de la formación, de la transmisión, de la generación, de la parte artística, creativa digital y de todas las herramientas que nos ayudan a crear contenido de texto, de imagen, de vídeo y de sonido. Bueno, somos un dúo muy versátil, muy polivalente, pero la mejor parte de la IA es que os puede enseñar a vosotros a hacer más cosas con lo que ya sabéis, a transmitir vuestro conocimiento, vuestra experiencia, traducirlo en un producto y vender, monetizar ese producto o simplemente poder pasarlo a otras personas, conservarlo. Por ejemplo, yo siendo profe de yoga, este año que he tenido un problema en el hombro, pues he podido seguir trabajando gracias a todo el contenido que tengo grabado y a haceros conocer y trabajar con otros países y en otros idiomas. Vamos por ello. ¿Por qué decimos que la inteligencia artificial es un lenguaje? Bueno, pues porque lo que estamos viviendo ahora mismo es un poco como lo que pasó en el siglo XV, amplificado muchas veces, claro. En el siglo XV la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Y los monjes escribían los libros a mano, normalmente en latín. Bueno, según la cultura, claro, en India pues los escribían en sánscrito. En Europa se escribían generalmente en latín y los monjes, cuando apareció la imprenta, Gutenberg crea la imprenta, entonces ellos se revolucionan porque ellos hacían un trabajo a mano muy lento, a veces, claro, era un trabajo que contenía muchos errores, porque imagínate copiar todo un manuscrito a mano con una pluma, con una velita, no había electricidad, entonces había mucha dificultad y era un trabajo muy respetado, también era algo como sagrado. El miedo fue que la imprenta iba a destruir su profesión. Como veis, no la ha destruido. Sigue habiendo monjes, sigue habiendo iglesia y sigue habiendo textos en latín. Y otro miedo era que el conocimiento se iba a degradar y que habría un caos cultural. Bueno, esto parcialmente sé que ha pasado. Con Internet sabemos hoy en día que la mitad del conocimiento que hay en Internet, la mitad de los datos son falsos. Hay mucho fake news y de esto tenemos que tener conocimiento, pero el resultado ha sido muy ventajoso. Hoy sabemos casi todos leer, escribir y además hemos podido ir a la escuela, a la universidad. Ha habido una educación de masas con mucha mejora para la vida de las personas, tanto en educación como en conocimiento, como en la ciencia moderna. La historia demuestra entonces que la tecnología genera miedo, pero también nos ayuda a multiplicar el conocimiento. Y hoy cualquier persona puede acceder a ese conocimiento gratis desde cualquier lugar del mundo. Sigue habiendo personas que no saben leer ni escribir, por supuesto, pero es una minoría de la población y esto ha ayudado a muchas personas, incluso de lugares muy humildes, a acceder a otros puestos de trabajo, a otra calidad de vida y a crear, generar sus propias profesiones. Incluso
Esto es muy importante porque si vosotros sois de una cultura minoritaria o que habláis una lengua minoritaria, hoy en día podéis transmitir ese conocimiento. Y eso es súper importante, que sepáis que la inteligencia artificial y la digitalización da la posibilidad de pasar el sentido y los valores y la cultura que vosotros tenéis en vosotros mismos y en vosotras mismas. Con la inteligencia se está repitiendo la historia, ¿no? Con la inteligencia artificial, la creación de contenido, el análisis de ese contenido y la decisión requieren de una experiencia humana, ¿no? Hasta ahora se transmitía así, de persona a persona, generalmente delante de las personas y poco a poco con vídeo. Ahora yo en realidad ya podría ser un avatar, podría ser mi avatar con una voz copiada. Lo que pasa es que por el momento eso es más caro que yo os haga el vídeo. De hecho, lo estoy volviendo a grabar porque ayer hubo un problema con la grabación de esta parte. Pero yo ya podría generar este contenido y lo podría generar y doblarlo en varios idiomas con la inteligencia artificial. El miedo es que haya una pérdida de empleo, una dominación técnica de las empresas que controlan la IA y también los datos y una opacidad de esos datos, o sea, una manipulación o una falta de claridad sobre las fuentes. El resultado va a ser probablemente una revolución tecnológica, económica y cultural que va a multiplicar nuestras capacidades. Por ejemplo, yo este año pude crear una oferta de una pasión que hasta ahora nunca ha sido mi profesión, que es la astrología. Y pude vender varias consultas de astrología, crear una especie de manual, de documento personalizado en muy poco tiempo y hacerlo de manera muy bonita y muy personalizada para enviárselo a cada cliente. Y eso me hizo vender muchos en Navidad y pasar unas mejores Navidades, la verdad. La paradoja que tenemos hoy en día, la mayoría de las empresas, 70% de las empresas por lo menos, quieren integrar IA en los próximos años, pero solo el 30% de los profesionales saben cómo usarlas. Si no tenéis trabajo hoy en día o os interesa la inteligencia artificial, si tenéis, por ejemplo, una capacidad que se puede transmitir en línea como cualquier conocimiento, eso puede ser de la fotografía a la cocina, de la astrología, como acabo de decir, a la arquitectura o cualquier otro tipo de saber que se pueda transformar de manera digital, al formato digital, podéis aprender inteligencia artificial, pero si no tenéis eso, también podéis deciros, me puedo formar en análisis de datos, me puedo formar en ciberseguridad, me puedo formar en automatización, me puedo formar en IA generativa y aplicarlo a el mundo de los videojuegos, que es vamos a decir que es la industria más grande, mucho más que la música, el cine y la creación de contenido juntas. O sea, imaginar cuántas oportunidades sin hablar de la enseñanza. O sea, hay muchísimas oportunidades, pero esta brecha de competencia es una oportunidad y también es un reto. Así que vosotros a ver qué vais a elegir. Lo que es la IA y lo que no es la IA. Bueno, la IA me va a robar mi trabajo. Este es un método, un mito súper que se escucha un montón, ¿no? Como súper común. La IA no te va a robar tu trabajo. La IA no puede robarte tu trabajo. De entrada, por ejemplo, hasta que haya un robot que pueda dar mis clases de yoga con mi experiencia, con el mismo método, van a pasar muchos años. Pero alguien que se haya formado y que use la IA sí me va a robar el trabajo, porque esa persona va a poder amplificar sus capacidades, llegar a más gente, hacerlo en más idiomas. Entonces ahí sí hay una urgencia. Y también porque tú lo vas a hacer más rápido y entonces vas a facilitarte el trabajo y probablemente poder abarcar más cosas. Yo pienso en una mamá, por ejemplo, que tiene pocas horas. Imagínate, yo tengo 3 o 4 horas para trabajar cuando mis hijos están en la escuela, pues ahí tengo que grabar, que crear contenido, que comunicar, que organizarme con otra persona, que reservar una sala, pues con la IA lo puedo hacer mucho mejor. La herramienta de la IA es demasiado técnica para mí. Otro mito. No, la IA se maneja con lenguaje humano,
conversacional, no siempre con código. Por supuesto que hay perfiles más técnicos, como por ejemplo el de Julián, que van a hacer cosas más avanzadas, que van, por ejemplo, a programar, pero incluso la mayoría de los programadores hoy en día solo revisan código, no hacen el código, no lo escriben como antes, ¿sí? Luego os explico lo que es el código. Otro mito, las grandes empresas dominarán todo el mercado. Pues en realidad sí y no. Por un lado, más te formas y te informas sobre la IA, más capacidad de decisión y de discernimiento tienes. Y segunda cosa, la IA democratiza el acceso a muchas herramientas, a muchas funciones para pequeñas y medianas empresas como nosotros, que antes no teníamos acceso. Yo, por ejemplo, no puedo pagar a una persona que me haga el marketing, a un closer, a uno que me haga la comunicación, a otro que llame las salas, a otro que me organice los viajes, a otro que me haga búsquedas de contenido, a otro que me cree. No, yo todo eso lo tengo que hacer con agentes de inteligencia artificial. Yo he invertido en formarme y luego he invertido tiempo en crear un sistema que me ayude a hacer todas las tareas. Y en el tiempo que me sobra, ahora puedo transmitir lo que he aprendido, como estoy haciendo con vosotros, y ayudar a otras personas. Mis datos privados acabarán en Internet. Bueno, este mito tiene una parte de razón. Hay que enterarse de cómo proteger los datos de ciberseguridad. Y por cierto, abonaros a nuestras redes sociales porque vamos a compartir contenido sobre ese tema, que es un tema súper importante. Entender que sí hay un riesgo, pero de nuevo, más sabemos, más podemos proteger nuestros datos y también los de nuestros familiares, sean hijos, que amigos, que en nuestra empresa, ¿no? Y de nuestros clientes igual. Y saber que existen marcos profesionales seguros para garantizar la protección de datos y para saber qué hablar con la IA, qué utilizar y qué no. Y no solo con la IA, o sea, en todas las redes sociales, en WhatsApp, en tu teléfono, en todo lo que está digitalizado hoy en día. Vamos a desmitificar un poquito cómo funciona la IA. La IA come datos, ¿sí? La IA está hecha con datos y los datos es todo lo que pasa por Internet. Todo lo que existe en Internet sobre ti o sobre una fuente de conocimiento, eso es un dato. Principalmente, ¿qué es lo que más hay? Pues texto, porque tenemos textos desde hace millones de años, bueno, miles, no millones, pero hay mucho texto. Después de los textos, ¿qué hay? Pues hay datos económicos, estadísticas y científicos. Y luego imágenes. Pensar que los datos de imagen son más recientes, hay menos. Y ahora pues también hay datos de vídeo y va a empezar a haber otro tipo de datos, ¿sí? Que son los datos sintéticos, los que la IA se inventa o crea para poder seguir programándose. Y también hay personas que trabajan o que potencian el entrenamiento de esos datos, que es, digamos, el motor de la IA, lo que llamamos machine learning o aprendizaje de la máquina. Y eso va a entrenar los modelos de lenguaje largo. Bueno, saber que la IA existe, si tomamos el principio desde los años 50, desde el Turing Test, este test que se hace preguntando a una máquina y a una persona viendo quién da mejores resultados, ¿no? Y que poco a poco lo que se ha ido revolucionando estos últimos años es los modelos de lenguaje largo, lo que llamamos la IA generativa. Sino, en realidad ya hay programación, ya hay algoritmos desde hace mucho más tiempo. Algunos en tu lavadora, en tu lavavajillas, en tu aspirador, en tu Alexa, pero esos algoritmos estaban muy limitados. Aún así, la IA sigue siendo limitada, sigue siendo un robot, está en un sistema cerrado. La mayoría de las IAs todavía son bastante limitadas y hay que entender cómo hablar con ellas, ¿sí? Si yo le pido a mi lavadora que me lave los platos, no lo puede hacer. Lo puedo intentar, puedo poner los platos dentro de la lavadora, pero seguramente me los va a romper, no va a convenir al lavado que yo necesito. Si yo le pido a mi aspirador que lave la ropa, pues tampoco funciona. Cada herramienta tiene su función y aunque los electrodomésticos tienen algoritmos muy pequeñitos, una programación muy reducida, nosotros ya conocemos la función. Aunque saber que, por ejemplo, a mi abuela le costó mucho usar la lavadora porque ella no entendía y creía que eso iba a lavar muy mal.
hay un proceso y ese proceso es un aprendizaje. La inteligencia artificial se entrena analizando mucha cantidad de información, aprendiendo modelos y generando deducciones, ¿sí? Tiene sistemas de deducción que se llaman heurísticos y poco a poco está llegando a lo que se llama la metacognición, o sea, a generar teorías, a desarrollar algo que puede parecer opiniones o incluso a veces de la manera en la que está programada la IA, pues nos puede parecer que tiene sentimientos o que es empática, pero no. Pensar que es como una lavadora, como si estuvierais hablando con un robot, solo que ese robot parece que razona. Después, lo que la IA va a crear, una salida, que es el valor que la IA me va a dar, un texto, una imagen, un sonido, una voz o incluso procesos, ¿no? Hay IAs muy especializadas. AlphaFold es una inteligencia artificial especializada en doblar proteínas y crear secuencias genéticas y se llevó un premio Nobel por este trabajo, la persona que la creó, y de aquí en adelante va a haber mucha más IA especializada en cosas muy concretas. Si, por ejemplo, yo tengo un conocimiento de nicho, algo muy específico, puedo empezar a programar agentes o colaborar con personas que me ayuden o formarme yo para crear aplicaciones con código para que la IA colabore conmigo en procesar ese conocimiento. Y ahora hay en todas las profesiones, hay artistas que lo utilizan para crear música o para crear proyectos híbridos, hay bailarines, hay técnicos, hay científicos, hay formadores como yo y podemos crear de todo. Y también podemos aplicarlo mucho a la empresa, que es lo que os voy a explicar un poquito más después. Entonces, me va a servir para tomar una decisión estratégica, optimizada o para generar contenido, para automatizar tareas complejas o para personalizar lo que yo estoy haciendo. En este paisaje os quiero explicar los LLMs, Large Language Models o modelos de lenguaje largo, ¿sí? Estos modelos son la base de la mayoría de las automatizaciones y tienen cada uno su especialidad. Hay muchos otros y hay muchas otras herramientas. Mi consejo personal es conocer dos o tres, pero no hace falta especializarse en todos. Y también entender que si pagáis una suscripción, cosa que yo os recomiendo, porque pagar una suscripción también va a proteger vuestros datos. Si queréis, haremos un vídeo de cómo programar, cómo parametrar la suscripción para que tus datos se queden en el sistema y se queden protegidos, pues ahí la IA que estáis utilizando va a aprender de la manera en la que vosotros habláis con ella y se va a concentrar en esos datos. Primero empecemos por ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT, que es la primera inteligencia artificial conocida de modelo de lenguaje largo, pertenece a OpenAI. Al principio, ChatGPT era una empresa sin ánimo de lucro y yo la empecé a utilizar en 2022-2023 para traducción. Con DeepL, que es otra IA que ahora se dedica solo a la traducción de texto y tal. Es muy polivalente y sirve para hacer análisis, redacción, un poquito de programación, brainstorming y ahora tienen varias herramientas nuevas y varias versiones, varios modelos, ¿no? Empezamos con el 3 y luego empezó a avanzar, ahora vamos por el 5 y algo. ChatGPT también puede generar imágenes con DALL-E, puede generar vídeos con Sora y podemos ahora generar desde hace un tiempo agentes y también carpetas y skills, habilidades. Yo la verdad que la aplicación que pago me parece muy polivalente y muy interesante para programar ciertas cosas y como tengo varios proyectos, pues tengo mis carpetas y mis agentes que he creado con mis propios datos, por ejemplo, con mis propios manuales o con mis propios métodos. Claude. Claude es la segunda inteligencia artificial que yo recomiendo, sobre todo por su seguridad y también para razonamiento y contexto largo. Además, Claude es una de las mejores ahora mismo para generar código. Pertenece a Anthropic
que es una empresa americana, igual que OpenAI. Y Claude tiene cosas interesantes como artifacts, por ejemplo. Tiene también skills y se puede crear mucha cantidad de texto, ¿sí? Lo que pasa es que consume muchos tokens. Claude sirve para análisis profundo, tratamiento de documentos largos y complejos, y yo lo utilizo mucho en formación. Muchas personas lo utilizan en formación y en búsqueda de datos. No olvidéis nunca que hay que pedirle las fuentes y hacer buenos prompts. El prompt es el lenguaje y hay métodos de prompt capas, por etapas, para que la IA nos pueda dar mejores resultados. Y esa es la primera cosa a la que os formamos en IA Flow Academy cuando os inscribís a nuestras formaciones, cómo dar buenos prompts. Después está Gemini. Gemini o Gemini en español es de Google y Google tiene un ecosistema enorme, enorme. O sea, imaginar Google es el que tiene más datos, es el motor de búsqueda más utilizado y además tiene un enorme universo de aplicaciones, la mayoría de ellas gratuitas o cuando pagamos una suscripción incluidas, como Google Drive, Google Sheets, Notebook LM, Google Earth, Google Maps, Google Business y además de todo eso también tiene Google Labs y un montón de cosas experimentales que están sacando ahora que son súper interesantes. Se puede hacer código, se puede hacer imagen con Nano Banana, se puede hacer vídeo con Vio, bueno, muchísimas cosas, la verdad. Yo utilizo Gemini para marketing, para búsqueda web en tiempo real y para integrarlo directamente con Gmail y con Docs. Y también, no olvidéis, para los que hacéis marketing o contenidos, que Google está también conectado con YouTube. YouTube pertenece a Google. O sea, es súper interesante como herramienta. Después viene Copilot. Copilot es una inteligencia artificial de Microsoft, de ese sistema que muchos lo tenéis integrado en vuestro MS2 y en vuestra organización con Excel, con Word, con PowerPoint, etcétera. La mayoría de las empresas que tienen sus datos en este sistema prefieren usar Copilot y es muy buen sistema si lo tenéis ya instalado en vuestra empresa para potenciar la productividad de la empresa. Lo que pasa es que con Copilot, pues vamos a tener ese límite, ¿no? No nos vamos a poner a generar contenido para redes sociales ni a estudiar, por ejemplo, para una formación. Entonces, Copilot se restringe mucho a lo que es utilización de empresa, pero puede estar muy bien combinado también con un sistema local donde podamos almacenar nuestros datos. O si tenéis otros sistemas como por ejemplo Notion, eh, Asana o un CRM, pues entonces Copilot os puede servir para automatizar la búsqueda y organizar los datos, como por ejemplo búsqueda de clientes, clasificar documentos, etcétera. Grok. Grok es una inteligencia artificial que pertenece a Elon Musk y que está unida a X, ¿no? Entonces muchas de las informaciones, muchos de los datos vienen de X, que es el anciano Twitter, y hay ventajas e inconvenientes. Las ventajas son que nos dan mucha cantidad de información en tiempo real y sin filtro, o sea que puede ser interesante, por ejemplo, para crear vídeo e imagen, pero también está habiendo muchos problemas de privacidad o de que nos dé imágenes, por ejemplo, sensuales o casi nudes o poder desnudar a una persona. Y eso no debería pasar con la IA. Entonces, cuidado con el uso de Grok y también cuidado con las informaciones que vienen de las redes sociales, porque claro, si en Twitter, por ejemplo, yo digo que la Tierra es plana, pues Grok me puede sacar eso como una afirmación y eso hay que tener mucho cuidado en entender que las fuentes, lo que dice la IA no siempre es la verdad, es una fuente que puede tener un sesgo. Vamos a verlo después cuando hable de los peligros de la IA. DeepSeek. DeepSeek es una inteligencia artificial china que tiene muy buena relación entre potencia y precio, o sea que nos va a dar mucha cantidad de información o si queremos hacer mucha automatización va a tener un precio muy bajo por token.
Token es como la monedita, la cantidad de información que nos va a dar la IA por un precio, digamos, ¿sí? Y cuando usamos la API es como el código de llamada de una inteligencia artificial a la otra, pues DeepSeek es muy barato para esto. Entonces nos da mucho rendimiento a muy bajo costo. Por eso es que hubo mucho revuelo y rompió el mercado de la inteligencia artificial el año pasado y el anterior. Y DeepSeek puede ser muy interesante para hacer automatización, pero es una empresa china, no sabemos dónde van los datos y también a veces pues puede ser poco fiable, ¿no? Para ciertas cosas como hacer búsqueda profunda y para generación igual. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? Bueno, concretamente, para cada sector, para marketing, para redactar artículos optimizados para SEO o GEO. GEO es ahora, geo en español es cómo me encuentran cuando hago una búsqueda en GPT o en Gemini, etcétera, porque ya la gente poco a poco no busca solo en un buscador, busca en la inteligencia artificial. ¿Cómo hago análisis predictivo de tendencias de búsqueda? ¿Cómo hago creación y automatización de campañas publicitarias y de contenido social? Pues vamos a utilizar generalmente un modelo de lenguaje largo, un LLM como ChatGPT, Gemini, con otras herramientas, como por ejemplo puede ser Freepik para creación de imagen y vídeo, o puede ser, había gente que me había hecho Pixar o Canva, y eso lo vamos a automatizar haciendo una secuencia de automatización. Y también para vender, pues puede ser sistemas como System.io o Hotmart o Etsy. Si tengo un producto físico, Hotmart y System.io es más para marketing, captar clientes, ponerles tags, ponerles una etiqueta, hacer un webinar, etcétera, etcétera. Y Etsy o otras plataformas para vender como, por ejemplo, Mercado Pago para vender producto físico a través de Internet y conectar y poder pagar online, ¿no? Eh, para todo esto tenemos un programa muy interesante que se llama Potencia tu negocio con IA, que es un programa en el que acompañamos a las empresas pequeñas a crear su página de venta, a poder empezar a vender en línea, a guardar sus datos y poder crear procesos, etcétera, etcétera. Si lo que tenéis es un servicio o una consultora, pues entonces lo mejor sería estructurar vuestros datos y vuestros procesos y convertirlo también en material educativo o poder personalizarlo. Por ejemplo, yo tengo un agente, perdón, que me ayuda a dar mm, retorno pedagógico, a dar evaluación, a personalizar los contenidos para cada cliente o para cada grupo de clientes. También podemos hacer un análisis muy profundo de opiniones y de mejoras de los comentarios de los clientes. Por supuesto, utilizar todo lo que es marketing para vender nuestros servicios, para llegar a personas en otros idiomas, para diseñar programas completos de formación. Eh, bueno, es un mundo muy amplio el que podemos abarcar. Podemos crear aplicaciones, por ejemplo, con lo que hacemos, ¿no? En el mundo inmobiliario, que hace parte del sector, bueno, de los servicios, porque un agente inmobiliario da un servicio. Por ejemplo, estudiar el mercado, generar tasaciones, también hacer un análisis comparativo de precios del mercado local, crear visitas virtuales y anuncios optimizados en varios idiomas y crear, por ejemplo, un lead magnet, un objeto que la persona pueda descargar en varios idiomas también y adaptándose a la necesidad del cliente. Si mi cliente, por ejemplo, prefiere una casa o prefiere un apartamento o necesita un terreno porque quiere construir en el futuro, etcétera, etcétera. O si mi cliente es una empresa que busca un local comercial o profesional. Para finanzas, pues igual, si trabajas con finanzas, tú puedes utilizar la inteligencia artificial para analizar tendencias, para detectar oportunidades de inversión ocultas, para utilizar métodos de inversión, para presentar también delante de inversores, o sea, es que no tiene fin, no tiene fin. Para, por ejemplo, también supervisar monedas o, inversiones, etcétera, etcétera.
Después de esto, vamos a ver cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen con la IA. Antes hacíamos todo a la mano, incluso muchos de vosotros tenéis todos los datos todavía en papel. Pues muy mal, esto hay que cambiarlo y puede llevar a muchos errores o a que se pierdan los datos. Hay que analizarlos y hay que digitalizarlos y los vamos a poder segmentar. Por ejemplo, yo hoy os puedo mandar un mensaje personal a cada uno respondiendo a vuestras preguntas y hablándoos a cada persona como si yo lo hubiera hecho a mano, mensaje por mensaje, pero lo hago con un prompt, ¿sí? Con una orden que le doy a la IA. Detectar instantáneamente los perfiles de los clientes, los hábitos de compra recurrentes, las oportunidades de mercado, etcétera, etcétera. Y también los errores. Por ejemplo, si yo veo que en mi empresa estoy perdiendo tiempo siempre con una actividad, pues puedo detectar eso e intentar mejorarlo gracias a la IA. Otra cosa muy importante, traducir, acceder a un mercado global. Y esto para los que estáis en América Latina, o sea, pensar dos cosas. Primero, el español os permite llegar a muchísimas personas, a muchos países y a personas que tienen quizás más poder adquisitivo que vosotros y ayudarlas. Y por otro lado, podéis llegar también al mercado extranjero o a los extranjeros que vienen a vuestro país. Y si no os formáis vosotros, alguien que venga con el conocimiento dará ese servicio. Podéis, por ejemplo, traducir un sitio web a 10 idiomas y posicionaros de manera inmediata en el marco internacional. Y saber también, muy importante, que hay que tener un sitio web y no solo redes sociales, porque el sitio web os pertenece a vosotros. Y las redes sociales, pues le pertenecen al dueño de la red social, a Meta o a Google. Entonces necesitáis un sitio web y controlar también la entrada de esos clientes que lleguen a una base de datos a través de su mail y de otros datos que ellos os van a dar en cambio, por ejemplo, de un vídeo como este. Los desafíos de la IA. Bueno, energía. La IA gasta mucha energía y agua para enfriar los centros de datos. No la uséis para tonterías. No sigáis modas simplemente para generar otro contenido en las redes sociales, igual que todos los demás. Usarla de manera consciente es muy importante. Y saber que además probablemente en el futuro la IA va a costar más, precisamente por esa razón. El sesgo, la IA no es neutral, está entrenada con intereses políticos, económicos, mucho, y también culturales, y entrenada por hombres blancos ricos de las potencias mundiales. Confidencialidad, cuidado con vuestros datos. Los datos son el nuevo oro y entender dónde están nuestros datos, cómo se almacenan y cómo protegerlos es muy importante. De nuevo, seguirnos en las redes sociales, sobre todo en YouTube, que probablemente vamos a publicar pronto vídeos sobre ciberseguridad, que es la base de la base. Y seguridad. También puede haber muchos ataques a empresas, muchas noticias falsas, maneras de manipular la información pública, manipular la intención de voto. Bueno, es un tema muy importante también. El mindset del emprendedor del mañana. Pues primero vosotros podéis aportar vuestra creatividad, empatía, visión, valores humanos. Por otro lado, dar herramientas de inteligencia artificial a vuestro trabajo para alcanzar más velocidad, mejorar el análisis y escalar. O sea, hacer más y mejor en menos tiempo. Y después, crear una estrategia de negocio donde vais a ejecutar mejor y más procesos, obtener más rentabilidad y posicionaros mejor. Sabes que la IA es una cosa que se va a quedar, es una transformación del sistema, no es una moda pasajera y el éxito no pertenece solo a la máquina, sino a vosotros, a cómo utilizáis la IA, a cómo transmitís vuestra intuición, vuestra visión, vuestra experiencia y no solo al algoritmo. ¿Cuál es tu elección? ¿Te vas a quedar haciendo las cosas igual? ¿Vas a ignorar esta transformación o vas a dominar el nuevo lenguaje? Vas a poder entonces utilizar los modelos de lenguaje largo, multiplicar tu velocidad de ejecución e impulsar tu empresa
o te vas a quedar haciendo las cosas de manera artesana y ser esclavo de vender tu tiempo por horas. Yo no te lo aconsejo, pero incluso aunque decidas hacerlo así, vas a necesitar la IA para tener una presencia en línea o vas a necesitar digitalizar una parte de tu negocio para tener clientes que te vean. Entonces, como que la opción es muy pequeña. ¿Y cómo te acompañamos nosotros? Pues con tres etapas muy simples. Primero, explicándote el qué y el por qué y desmitificando la IA. Segundo, ayudándote a dominar el cómo, con formación. Tenemos varias formaciones que os las presento en la segunda parte y os las mando también en el mensaje. Adaptándose a a tu sector y también, muy importante, con un acompañamiento humano y en pequeño grupo para que lo puedas aplicar, no dándote un conocimiento general. Y luego obteniendo resultados, sobre todo que te den nuevas oportunidades comerciales, que se aplican a tu negocio, que se aplican a tu modelo de vida. A mí, por ejemplo, la IA me permite pues trabajar y viajar al mismo tiempo. Por eso estoy ahora en Paraguay y trabajar en varios idiomas. Imaginaros que yo hasta ahora, siendo española, solo enseñaba en francés. Es que es una pérdida enorme de mercado. Lo que te propongo entonces es de llevar la delantera, de descubrir nuestras formaciones y de integrar la inteligencia artificial en tu empresa desde hoy. Con IAFlow Academy tienes aquí nuestro sitio web iaflowacademy.com y tenemos dos formaciones que empiezan en abril. Si quieres empezar con nosotros desde ahora, inscríbete y reserva una plaza que hay poquitas. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.